Hola, sean bienvenidos a Un Rato conmigo, un espacio para relajar y reflexionar cosas de nuestra vida. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de aprender a vivir solo. Yo escribí un texto, pero yo no voy a leer porque, como ya dijo, yo no sé hablar todas las cosas en español. Entonces tiene cosas que yo no conozco las palabras en español y tiene palabras que yo no me recuerdo. Pero yo no voy a leer porque quiero que sea lo que se pasó conmigo, no que lo escribí. Y entonces tiene algunas veces que yo voy a mirar abajo, pero eres porque tienes palabras que yo no me recuerdo en español y yo dejé acá para yo no olvidar. Y también porque yo hice una línea del tiempo de las cosas que se pasó conmigo. Entonces yo creo que es muy importante aprender a vivir solo porque tú eres la única persona que va a quedar contigo desde tu primer hasta tu último suspiro en este mundo. Ninguna otra persona va a hacer esto por usted. Y cuando yo era más chico, yo iba a la iglesia casi todos los días y tenía una amiga que era más que una amiga, era casi como una hermana. Y ella iba conmigo a todos los lugares, al dentista, a los bosques, para la iglesia y hasta mismo ella ya tenía, ella era, tenía más años que yo, era más vieja. Y hubo una vez que hasta mismo estuve conmigo en una entrevista de trabajo. Y fue una amiga muy buena en mi vida, pero yo necesitaba no solo de ella, pero también de mis otros amigos, de mis primas, para hacer las cosas. Mis primas vivían cerca de mi casa, entonces hasta mismo para comprar pan salíamos juntos y hacíamos las cosas juntos. Entonces por mucho tiempo yo no sabía cómo hacer nada solo. Y no fue tan bueno porque eran personas buenas, pero cuando yo tendría que hacer cosas solo, yo no sabía hacerlo, porque yo solo hacía las cosas con más gente. Y entre 2022 y 2023, esta mi amiga cambió de ciudad y fue para el interior, el interior del estado de São Paulo. Y ya no tenía con quién, y yo ya no tenía con quién hacer las cosas. Entonces yo tuve la necesidad de empezar a hacer algunas cosas solo, pero no todo. Yo hacía solo aquellas cosas que no podía evitar. Entonces, como ir al dentista. Entonces, muchas cosas que yo quería hacer, yo dejaba de hacer porque no tenía con quién hacerlo, no tenía con quién ir, no tenía a quién me acompañarme. Y alrededor de julio de 2024, la empresa donde trabajo cambió de dirección y ya no tenía dinero entrando en mi vida, pero las cuentas continuaban a llegar. Entonces yo tenía que trabajar y entré en un buffet para trabajar y generar un ingreso extra. Y fue lo que me ayudó por algunos meses. Yo quedé en el buffet por cerca de... Mi gente tiene palabras que en español y en portugués tiene significados distintos y cerca eres una de ellas.
Entonces, perdón, pero no era cerca que yo iba a decir ahora. Pero yo quedé por unos 7 meses. Y en agosto mi trabajo fijo, volvió a la normalidad. Yo trabajaba con vestuario, entonces el trabajo dependía de la cantidad de pedidos. Y yo trabajaba mucho en los dos empleos, hasta en mi servicio, en mi empleo fijo, como también en el buffet. Entonces, cuando yo lograba de tener un día libre, era en medio de la semana. Y los mis amigos no podían salir conmigo o hacer las cosas conmigo. Entonces, yo tuve la necesidad nuevamente de hacer las cosas solo. Y yo creo que fue ahí donde empecé mismo a hacer casi todo solo. Porque después de esto, yo tiene un género musical brasileño llamado sertanejo. Y las personas que conozco no eres todas que gustan como yo, solo algunas. Y yo quería ir a los conciertos, pero las personas no querían, y yo no iría a dejar más de hacer las cosas que quería. Entonces yo empecé a salir solo, a ir a los conciertos. Yo fui a muchos conciertos, al shopping, al cine, y creo que fue ahí donde empecé a hacerlo todo solo, porque o yo iba a hacer las cosas solo o dejaría de vivir mi vida. Y para mí esto no valía la pena, no era una buena opción. Y creo que tú tienes que pensar así también. O vas a vivir tu vida, o entonces vas a dejar de hacer lo que quieres. Y creo que nunca vale la pena dejar de hacer las cosas que quieres, de hacer tus sueños, ¿sabes? De hacer lo que tú quieres hacer por no tener alguna persona a acompañarte. Y después de esto, en 2025, yo logré uno de los mayores sueños de mi vida, que fue viajar a Chile solo. Y fue uno de los mayores sueños. Yo empecé a hablar de esto y me da una voluntad de llorar, pero yo no voy a hacerlo. Yo no voy a hacerlo. Pero fue una cosa muy grande, porque yo solo tenía 19 años y yo pude viajar a Chile, lograr un sueño que yo tenía hacía muchos años. Y fue maravilloso, fue una de las mejores cosas de mi vida. Fue extremadamente increíble. Yo quedé por 6 o 7 días en el Chile, y fue un viaje de 18 horas entre vuelos y escalas, desde mi casa hasta la ciudad donde yo iba a quedar. Fue una ciudad en el centro del sur de Chile. Y no solo la viaje, pero también en Chile yo hice una de las mejores cosas de mi vida, que fue subir un volcán. Yo hice el ascenso a la cumbre del volcán Villarrica, también conocido como Rucapián. Si tienes algún chileno acá, va a conocer. Y creo que fue la mejor cosa que yo hice en mi vida. Y yo creo que la gran reflexión de hoy es esto. Yo escribí una frase que voy a leer ahora, porque
creo que quedó muy buena. Está acá. Cuando hablamos de aprender a vivir solo, también es importante recordar que el miedo no desaparece. El miedo siempre está ahí, pero la valentía consiste justamente en hacer las cosas a pesar del miedo. Y eso fue lo que hice. Viajé, conocí lugares maravillosos y viví experiencias inolvidables, aún teniendo miedo. No podemos dejar que el miedo nos detenga. El miedo puede acompañarnos, pero no puede decidir por nosotros. Y yo creo que esa es la grande reflexión de este video. Las personas muchas veces no hacen lo que quieren, no hacen tus sueños, los sueños, no hacen lo que más quieren de la vida por miedo, por el miedo de hacer solo, por el miedo de lo que las otras personas van a hablar de esto, por miedo de tener a alguien juzgando tus acciones, sabes, tus sueños, las cosas que tú haces. Pero este es el gran regalo de la vida. Si quieres, tú puedes hacer, pero no quedó bueno este final. Yo voy a cortar. Pero este fue el episodio de hoy. Y yo estoy grabando ahora. Es sábado anoche. Y yo podría hacer en el domingo, pero mañana por la tarde tiene juego del Brasil. Y después del juego yo voy a quedar sin voz. Entonces, eres listo. Besos de Iago y te quiero bien. Adiós.